Doctora Mirta Morínigo, ella es la directora jurídica de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están, Marcos y Carlos? Buen día, doctora, gracias por atendernos. Queremos entender bien y queremos consultarte sobre este tema de la demanda de la Corte que presentó la Corte Suprema de Justicia contra el Colegio de Escribanos. Así es, sí, ¿cómo no? ¿En qué consiste, doctora? ¿Cómo es ese monto que se menciona de 49.000 millones? A ver si nos puedes dar los detalles, doctora. Bueno, resulta que por ley la Corte Suprema de Justicia debe administrar la provisión de los documentos de uso notarial. Y a través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia, esa atribución viene por ley. La Corte Suprema de Justicia delegó en el Colegio de Escribanos. Sí. Por una acordada que es la 117 de 1999, se estableció que esa administración iba para el Colegio de Escribanos, pero previa deducción de los costos, el 70% del producido tenía que ser para la Corte y el 30% para el Colegio de Escribanos. Y es el porcentaje que no se transfirió a la Corte desde esa. Claro, Es lo que se reclama. sí. Y por eso Ahora, es... hay que aclarar una cosa, que el monto de 49.000 millones es aproximado. Ujú. Por eso justamente se inició el juicio de rendición de cuentas para, una vez verificada la documentación, tener certeza de cuánto es exactamente el monto a ser reclamado. Pero por los trabajos previos realizados se estimó en 49.000 millones. O sea, lo que hay entonces es un juicio, una demanda por rendición de cuentas. Por rendición de cuentas de la Corte contra el Colegio de Escribanos y con intervención de la Procuraduría General de la República. Y bueno, ahí un poco viene nuestra pregunta, doctora, en el sentido de que, a ver un poco, 21 años o 20 años después de que la Corte le haya cedido eso al Colegio de Escribanos, recién viene esta demanda, digamos, en ese sentido. Y después de que alguien haya formulado una denuncia anónima ante la Contraloría General de la República contra los ministros de la Corte porque no estaban ejerciendo esa facultad o esa obligación legal de cuidar el patrimonio. En ese sentido, un poco es la pregunta acá que nos estábamos haciendo con Marcos. No hay un periodo o un plazo de prescripción, o sea, 21 años después uno puede venir a exigir la rendición de cuentas desde el punto de vista jurídico, el argumento, lo que queremos saber en ese sentido, doctora. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La Corte Suprema de Justicia de oficio solicitó, no a raíz de denuncia, la Corte inició esta demanda ya en enero, mucho antes de esa denuncia ante la Contraloría General de la República, por un lado. Por otro lado, en este lapso de tiempo hubo muchísimas actuaciones. La Corte emitió una acordada que suspendió esa exigencia hasta tanto se establezcan las, digamos, las definiciones. Resulta que el Colegio de Escribanos quería incluir entre los costos directos, la acordada dice costos directos y ellos querían incluir también los costos indirectos. O sea, hubo una serie de actuaciones en este lapso de tiempo, un intercambio de notas, de resoluciones. Nos surgió esto como por arte de magia en este tiempo, ¿verdad? Y eso está agregado al expediente. Claro, eso es muy importante tener. Sí, pues, Hubo doctora, requerimientos, perdón, hubo doctora, requerimientos expresos, porque el Colegio Escribano tenía que mensualmente informar a la Corte sobre los montos ingresados para hacer las deducciones, ¿verdad? sí, pero doctora, cuando vos decís, esta demanda es mucho antes de que se meta en la Contraloría, 20 años después sigue siendo igual muchísimo. O sea, en enero serían 20 años y meses, ¿verdad? O sea, ¿por qué antes ya no hizo eso la Corte? ¿Por qué no se esperó tantos años? ¿Cuál era no sé, la motivación de esperar
o había, hubo promesas de pago por parte del colegio de escribanos, o no, no sé, ¿verdad? No, lo que pasa es que, como le digo, en este lapso de tiempo hubo un intercambio de notas, resoluciones, reconsideraciones. No estuvo quieto. De hecho, que tendría que haber prescrito si no hubiese habido ese tipo de intercambio. Hubo mucha actuación de la Corte en todo este lapso de tiempo. O sea, El Colegio de Escribanos, hay documentos que sí, demostrarían entonces que hubo emplazamientos, que hubo alguna sí, exigencia de épocas anteriores. No estamos hablando de la gestión del doctor Martínez Simón, porque nosotros sí tenemos conocimiento efectivo que durante la presidencia del doctor Martínez Simón es lo que se impulsó esto. Y se le exigió al colegio que entregue y rinda cuentas y claro, que pague su transfiera la dinero. suma, claro, claro Pero que era sí. una suma de 14.000 millones de guaraníes. Sí. Bueno, como le digo, esto, de hecho, que haber dejado transcurrir 20 tiempo y hubiese hecho y no con una demanda a esta altura. Hubo un intercambio, muchísima documentación agregada al expediente, las intimaciones, los pedidos de informes al Colegio de Escribanos. La resolución se adoptó justamente el año pasado de iniciar el juicio de rendición de cuentas, el año pasado durante la presidencia del ministro Martínez Simón, Alberto Martínez Simón. Pero toda esa documentación es la que sirve de base para poder iniciar una demanda, poder hacer viable esa demanda. De hecho, que el Colegio de Escribanos ahora reconoció su obligación de rendir cuentas, presentó un escrito allanándose a la obligación de rendir cuentas, eso está pendiente de la resolución del juzgado, pide un lapso de 6 meses, una suspensión de 6 meses del proceso. Van a hacer una auditoría con intervención de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para determinar exactamente el monto. Ya el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda. Claro, estuvimos hablando con el abogado Juan Claudio Gaona no, pero ellos creen que lo que corresponde es los últimos 5 años. ¿Verdad? Eso es muy importante aclarar y ahí el monto De 8 millones de dólares baja a a 2 2 millones de millones de dólares. dólares. ¿Verdad? No sé, perdón, no sé lo que dijo el doctor Gaona, pero ellos se allanaron in totum al escrito presentado por la Corte. No hablaron de prescripción, se allanaron a la demanda de la Corte. Ya, Pero eso es algo que se va a resolver en el transcurso del juicio, ¿verdad? sí, es De muy hecho, para importante. terminar esa auditoría, volver a presentar esas resultas en el juicio para que puedan continuar los trámites. Claro, pero si se habla de un juicio, una demanda civil, ellos tenían 18 días para contestar y al contestar, eso le decía a Carlos, es importante lo que está diciendo, al allanarse, ellos aceptan absolutamente toda la demanda. Ellos aceptan la obligación de rendir cuentas. La rendir La cuenta, no el monto. determinación, el monto, justamente por eso la Corte inició demanda de rendición de cuentas, de lo contrario ya hubiese iniciado otro tipo de acción, ¿verdad? Entonces, ellos se allanan a esa obligación de rendir cuentas, los equipos de auditores van a verificar eso y se tendrá una suma y luego seguramente se informará al juzgado. Ya. Y bueno, o sea, ¿ustedes creen entonces que hay suficiente argumento jurídico para sostener ese reclamo de alrededor de 49.000 millones entonces, doctora? Absolutamente sí. Nosotros consideramos, así como están las cosas y con ese intercambio entendemos que así. Bueno, y ahora se espera que la decisión del juez de avalar... De disponer la suspensión, porque se presentó un escrito conjunto solicitando la suspensión de ese proceso, de ese juicio. Esperamos la resolución, se integran o se integrarán los equipos técnicos, tanto por el Colegio de Escribanos como por la Corte, y se iniciarán los trabajos de verificación de las cuentas. Claro, porque es muy importante porque hay documentos oficiales. Nosotros tenemos a mano el documento remitido por el presidente de la Corte, por ejemplo, a la Contraloría General de la República,
que efectivamente dice que desde el 5 de mayo de 1999 el Colegio de Escribanos del Paraguay se encuentra constreñido a rendir cuentas a la Corte Suprema de Justicia y a transferir el 70% del producido de la Sí, venta de los así. materiales. Y Previa deducción de los costos. sí, exactamente. El producido de la venta de materiales deducido únicamente los costos de impresión para Directo, financiar sí. programas institucionales. Es lo que dice este documento que lleva la firma del doctor César Diesel y la abogada Jimena Martínez Seifar. Así Y mismo, sí. agrega además que el Colegio de Escribanos nunca ha rendido cuentas ni transferido monto dinerario alguno por dichos conceptos a favor de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí viene un dato, este está firmado por el presidente de la Corte. Ahora, la Corte tiene que mostrar los documentos en donde le exige esa rendición de cuentas porque ese dinero es público. Si los ministros no actuaron en su momento, ellos tienen y van a tener responsabilidad porque necesariamente tuvieron que haberle exigido esa rendición de cuentas porque así establece el artículo 2 de la acordada. Claramente establece que bimestralmente se tenía que rendir cuentas ante el Consejo de Superintendencia. Y yo como administrador público o los ministros como administradores del dinero público tenían que exigirle en su momento, no 20 años o 21 años después, al Colegio de Escribanos una rendición de cuentas. Eh, yo le comento que hay suficiente documentación que acredita no solamente las exigencias o el pedido de la Corte de dar cumplimiento, sino también por parte del Colegio de Escribanos. Hubo un intercambio y eso hace que no prescriba el derecho a exigir. Y eso está agregado al expediente completamente. O sea, suficientes documentos. Correctísimo. ¿Y quién es el juez que lleva adelante esto, doctora Morínigo? Es el juez de ¿qué turno? 15, algo así nos dijeron que no. 25º turno, Sí, del 25, Secretaría 49. No recuerdo los nombres. el 25, número 25 entonces. Sí, juzgado de primera instancia civil y comercial, Secretaría de 49. Secretaría 49, sí. Correcto. Doctora, la Corte tiene varias demandas como esta o como otras demandas en los juzgados. En la Corte, como cualquier persona, sujeto de demanda y de demandar también. Sí, no, Tenemos juicios en lo pero civil y tienen varios comercial. juicios. Hay juicios, sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿tiene algún dato estadístico? Es para conocer un poco más la función. Es muy importante la pregunta acá de mi compañero Sí. Marcos, en el sentido o sea, ustedes también son demandados, o sea, la Corte es demandada y también demanda. ¿Cuáles Así son ese mismo. tipo de demandas, doctora? Por ejemplo, en lo civil y comercial tenemos juicios de usucapión, juicio de cobro de guaraníes por arrendamiento de bienes nuestros que no fueron cumplidos, honrados. Y en lo contencioso administrativo, sanciones aplicadas a los funcionarios o instituciones que son recurridas. Ujú. O sea, hay mucha actividad dentro de la dirección a su cargo, entonces. Hay mucha actividad, mucha actividad. Asimismo, Porque independientemente del área jurisdiccional, tenemos dictámenes del ámbito administrativo, contratos, contrataciones, que abarcan las circunscripciones del país y, en fin, todas las direcciones. ¿y cuántos profesionales dispone la dirección, doctora Morínigo? En este momento estamos abogados, 8. 8 abogados. 8 abogados, también hay contadores y administradores porque se verifica documentación en llamados a licitación. Es un área que transversalmente cruza un poco todas las gestiones del Poder Judicial, exceptuando el área jurisdiccional que es propia de cada magistrado, ¿no? Sí. La Así- jueza del 25º turno Sí, es Liz Karina Caballero. exacto. Es Vizcarino Caballero, así mismo, sí. Bueno, Vizcarino, ahora que sí está diciendo, sí. correcto.
Doctora, muchísimas gracias por este contacto. Usted hace rato que está en el cargo, ¿verdad? Hace más de 20 años, 25, 26, 27. ¿Cuánto, doctora? No, yo creo que es 2004, sí. 20, Anteriormente estuve en Contraloría y después vine a la 16, Corte. 17 años más o menos. Sí, pero no acá en este cargo, estuve en otras áreas primero, ¿no? Sí, Y después vine a la asesoría jurídica. correcto. Doctora, muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada, muy amable. Gracias, éxitos a ustedes también. Gracias a ustedes por informar. Gracias. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La directora de asesoría jurídica de la Corte Suprema de Justicia. Mirta Morínigo de Florentín. Sí,